Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy vamos a hablar acerca del apóstol Pedro. Cuando Jesús llegó a la vida de Pedro, este sencillo pescador se transformó en una nueva persona, con nuevas metas y prioridades. No se convirtió en alguien perfecto, ni dejó de ser Simón. Quizás nos preguntemos, ¿qué vio Jesús en Simón para darle el nombre de Pedro, o sea, roca? Ya que este impulsivo discípulo no se comportó como una roca la mayor parte del tiempo. Lo que sucede es que cuando Jesús estaba escogiendo sus seguidores, no estaba buscando gente ideal, sino a personas comunes y corrientes. Jesús eligió a hombres que pudieran ser transformados por su amor. Luego los envió a proclamar que Él aceptaba a todos, incluso a aquellos que fallan a menudo. Tal vez en algún momento usted se haya preguntado, ¿qué ve Jesús en nosotros cuando nos dice que le sigamos? Siempre debemos recordar que Él aceptó a Pedro, quien a pesar de sus fracasos, llegó a hacer grandes cosas para Dios. ¿Quién era Pedro? Pedro estaba casado, tenía un hogar ejemplar. En sus cartas advierte a los maridos la forma de cómo se debe tratar a sus esposas. Pedro sabía por experiencia la convivencia matrimonial. No consta que tuviese hijos, y en el Evangelio de Marcos se nos refiere cómo Jesús curó a su suegra, que vivía en su casa. Características. Jesucristo no le eligió por ser el más inteligente o el más culto de los apóstoles. En él se advierte un corazón impetuoso y carácter fuerte, lleno de arrebatos, no siempre oportunos, menos inquebrantable de lo que hubiera sido de desear, pero con una mezcla de fe, entusiasmo y bondad, que sin duda respondían al deseo del maestro. Con estas características, nadie le admitiría para dirigir una gran empresa. Sus antecedentes no inspiran confianza, y un partido político no lo elegiría como su líder. Su llamado. ¿Cómo conoció Jesús a Pedro? Marcos capítulo 1, versículo 16 nos lo dice. Pedro y su hermano Andrés se encontraban pescando a la orilla del mar de Galilea. Y Jesús los llamó y les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Su conversión. Luego de su encuentro y entrega a Jesús, no solo su nombre cambió, sino también su vida. Pero ¿cómo es que Jesús sabía todo lo relacionado con Simón? Juan capítulo 2, versículo 24 y 25 nos lo explica. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Pero Jesús sabía el nombre de Pedro y además el nombre de su padre, Jonás, como también sabe todo lo relacionado con cada uno de nosotros. El carácter de Pedro es transformado. Lucas capítulo 5, versículo 8 nos dice, viendo esto, la pesca milagrosa, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Viendo este milagro, Pedro reacciona con la declaración de fe, arrodillándose ante Jesús, y confiesa su condición de hombre indigno de estar tan cerca del enviado de Dios. Actividades de Pedro en la obra con Jesús. Estuvo en las bodas de Caná, Juan capítulo 2, versículos 1 al 12. Pedro caminó sobre las aguas, Mateo capítulo 14, versículos 29 y 30. Jesús lavó los pies de Pedro, Juan capítulo 13, versículos 6 al 7. Pedro corta la oreja de un guardia, Juan capítulo 18, versículos 10 al 11. Pedro y Juan van a la tumba, Juan capítulo 20, versículos 3 y 8. Pedro y los demás discípulos ven a Jesús después de la resurrección, Juan capítulo 21, versículos 3 al 17. Encarcelamiento y muerte de Pedro.
En Hechos capítulo 12, versículo 1 al 5, leemos: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo vigilaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En estos versículos se registra la confabulación entre paganos y el pueblo de Israel para perseguir y dar muerte a los cristianos, especialmente a los apóstoles. Pero esto no es otra cosa sino el rechazo al plan de salvación y a Cristo, quien los había mandado a predicar. El apóstol Pedro fue encarcelado por segunda vez en el año 44 por orden del rey Herodes Agripa, pero consiguió escapar en forma milagrosa y abandonó Jerusalén. Y en lugar de menguar su fe, esto más bien lo que hizo fue fortalecerla y continuó la obra de propagar la nueva religión por Siria, Asia Menor y Grecia. La tradición nos dice que alrededor del año 64 después de Cristo, Pedro estuvo encarcelado en Roma por causa del Evangelio y condenado a muerte. Dicen que la sentencia fue la crucifixión, pero Pedro pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, ya que no se consideraba digno de morir de la misma manera que el Señor Jesús. La fecha más probable de su muerte es el año 67, martirizado bajo el mandato de Nerón. Fortalezas y logros. Se convirtió en el líder de los discípulos. Fue uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús. Fue la primera gran voz del Evangelio durante y después del Pentecostés. Escribió la primera y segunda carta de Pedro. Debilidades y errores. Solía hablar sin pensar. Era rudo e impulsivo. Durante el juicio de Jesús negó 3 veces que lo conocía. Le costó tratar a los cristianos gentiles como iguales. Lecciones en su vida. Aprendió que el entusiasmo tiene que ser respaldado con fe y comprensión, si no se apaga. Aprendió que la fidelidad de Dios puede contrarrestar nuestra mayor falta de fe. Aprendió que es mejor ser un seguidor de Cristo con faltas que no seguirlo en absoluto. Datos generales. De ocupación pescador. Sus parientes, Jonás, su padre, Andrés, su hermano. Contemporáneos, Jesús, Pilato y Herodes. Versículo clave. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Mateo capítulo 16, versículos 18. La historia de Pedro se relata en los evangelios y en el libro de Hechos. También es mencionado en Gálatas, capítulo 1, versículo 18 y capítulo 2, versículos 7 al 14. Bien, hermanos, eso es todo. Dios los bendiga.